Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Fíjate que uno de los más grandes retos que encontramos en nuestros hogares, aparte de la relación matrimonial, es la relación con nuestros hijos. La relación entre padres e hijos. Es impresionante la cantidad de padres que han perdido el corazón de los hijos. Y es triste porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en esa condición. Muchas veces vivimos y está todo normal en nuestro parecer y no nos hemos dado cuenta lo lejos que están nuestros hijos. Dime si te suena familiar. Dentro del hogar, hijos que no saben o no quieren comunicarse con los padres. Hijos que no quieren saber nada de la iglesia. Hijos que prefieren la soledad, estar aislados, ¿verdad? En sus cuartos, en sus habitaciones. Hijos que prefieren estar solos completamente. Hijos que sus vidas van en cuanto a sus decisiones de mal en peor cada vez. Y cada día sus decisiones son malas y peores constantemente. También encontramos padres que no conocen la necesidad interna del hijo, ¿verdad? Que no tienen esa relación, esa cercanía y que no conocen qué es lo que están necesitando. Padres que pasan pocas horas con los hijos, cerca, en relación con ellos en el día. Padres que no construyen en la vida espiritual de los hijos, entre muchas otras cosas. Yo creo que más de uno de nosotros pudiéramos identificarnos en la condición que acabamos de describir. Te digo una cosa, al igual que en el matrimonio, para Dios también es importante o preocupante una relación fructífera entre los padres y los hijos, ¿sabías tú? Es por eso que en el capítulo 6 de Efesios, que estamos entrando el día de hoy, Pablo aborda este tema que también tiene que ser resultado o viene a ser resultado de nuestra identidad con Cristo. Esa relación, como vimos la sesión pasada, entre esposo y esposa, también es importante identificarnos con Cristo para llevar a cabo una relación sana entre padres e hijos. Es ahí, iglesia, en la identidad con Él, que nos da la capacidad de relacionarnos con nuestros hijos. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4, vamos a estar platicando acerca de este pasaje. Déjame leértelo aquí en pantalla, lo tengo en la Nueva Biblia de las Américas. Efesios 6, 1 al 4 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, fíjate. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Date cuenta cómo también para Dios es importante considerar las relaciones familiares, en específico, en este caso, padres e hijos. Ahora, si bien es cierto, en nuestra sociedad sí encontramos apoyos, ayudas, ¿verdad?, que nos llevan para mejorar la relación, y hay programas que encontramos en las escuelas o no sé, para que esa situación relacional padres e hijos mejore, es cierto, pero en el tiempo de Pablo, cuando se escribió esta carta, el tema de los padres y los hijos y la responsabilidad de los padres sobre los hijos era algo completamente diferente. ¿Sabías? Era algo que ni se mencionaba, era algo que ni siquiera se quería tratar. ¿Por qué? Porque era una cultura de crueldad en las relaciones de padres e hijos. Había crueldad, no había cuidado. Te digo cómo era más o menos la situación. Traían los hijos a los padres cuando nacían y el padre, si lo veía con algún defecto, debilidad, ¿verdad?, no era el sexo que él quería o cualquier situación que no le pareciera, simplemente le daba la espalda y abandonaba al bebé. Imagínate. Esa era la poca importancia que los padres le daban a los hijos en aquel tiempo. Quedaban abandonados, ya sea que murieran ahí los pequeños, los bebés, o alguien más los levantaba y los prostituían, o después los vendían como esclavos. Era algo terrible.
era algo que no, muy difícil para ese momento. Entonces, el Señor Jesucristo, de hecho, fue el primero que trajo el tema, si tú te acuerdas, a empezar a velar por el bienestar de los hijos, de los niños en sus enseñanzas. Y Pablo toca acá, era este tema también, para que la iglesia comience a ser transformada. Era algo que no se recibió muy bien. Porque imagínate, ponte en esta situación, la cultura de los efesios, que era el imperio romano. Viene Pablo y les habla y le dice, hey, ustedes tienen que empezar a cambiar su relación con sus hijos. Por supuesto que ellos lo veían de manera de que, espérame, Pablo, ¿qué me estás diciendo? Si yo viví de esta forma, a mí me trataron así y a mí casi me abandonan ahí. Ahora que tú quieres que yo cambie, bueno, esa era la situación que estaba promoviendo el apóstol. Ahora que eres iglesia, ya no puedes vivir igual. Ya no somos iguales. Por supuesto que fue un tema muy controversial, nada más para que te des una idea. Por supuesto que no fue muy bien recibido. Y es por eso que Pablo se llevó 4, casi 5 capítulos con énfasis en que, hey, tu identidad ya no es la del mundo, ya no es lo que el mundo hace, tu identidad ahora es Cristo y lo que Cristo es. ¿Te das cuenta? Y es en esa posición, en Cristo, en la identidad que tenemos en Él, donde comenzará el cambio, primero en la iglesia, después en la cultura y por último en la sociedad. Es lo que se está tratando y se está buscando. Dios a través de su palabra nos trae este tema, la relación padres e hijos. En el texto que leímos, si te das cuenta, el apóstol está dirigiéndose a ¿quiénes? Hijos y a padres, pero en un contexto de fe. ¿Te das cuenta? Se supone que este mensaje lo están escuchando padres creyentes y también lo están escuchando hijos creyentes, y esto es importante que lo señalemos incluso para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque este mensaje de instrucción, de comportamiento, tiene que ser en ese contexto de fe. Porque de otra manera pudiéramos estar cayendo en el error de querer enseñar Biblia a alguien que no tiene relación con Dios y vamos a formar nada más personas moralistas. Personas que les vamos a decir qué está bien, pero sin entender qué está bien, y en cualquier rato lo van a dejar, lo van a abandonar. El contexto de esto, estamos hablando de ayuda y la capacitación de Dios a través de su Espíritu para personas que tienen fe, que conocen a Dios. Yo no sé cuál es la condición en la que tú vienes, pero cuán importante es involucrar al Señor en nuestra vida, en nuestra relación familiar. De hecho, el versículo 1 del capítulo 6, si te das cuenta, el mandato directo a los hijos, ¿cuál es? Hijos, ¿qué? Obedezcan a sus padres, pero ¿cómo? En el Señor. Date cuenta que es importante, porque aquí es donde podemos considerar a la luz de la raíz de un buen funcionamiento familiar, de unidad, la raíz de un buen funcionamiento familiar, de respeto, es a través de Cristo y nada más. No hay otra forma, no hay otro método. Lo que está diciendo Pablo aquí, ¿qué es? Primero tiene que haber sujeción hacia Dios y por consecuencia habrá sujeción hacia los padres. Esto es así. Hermanos, de otra forma no podemos esperar que nuestros hijos respondan de manera correcta en obediencia a los padres. Porque su Señor no es Dios. ¿Quién es su Señor? Ellos mismos. Ellos mismos son quienes se gobiernan su comodidad, su bienestar y van a decidir en base a ellos. Es lo que vemos hoy día en nuestra sociedad. Jóvenes, niños, que solamente su comportamiento es la obediencia de acuerdo a mi beneficio, y no hay obediencia y sujeción hacia los padres de manera bíblica, obviamente. Y mucho de este problema es porque también lo que encontramos en la sociedad, ¿sabes tú qué es? Padres que no les interesa que sus hijos tengan una relación con Dios.
Y muchas veces llegan a pensar esto, y he escuchado de padres decir, están niños, todavía no es el tiempo de ellos. No importa a estos niños, ya llegará su momento, deja que disfruten su juventud, deja que disfruten su niñez. Pero te digo una cosa, a Dios le importa que en su juventud, que en su niñez tengan un comportamiento correcto de obediencia al Señor. De hecho, hay un pasaje que va paralelo a Efesios capítulo 6, que está en Colosenses 3:20, que fíjate lo que dice: hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Se está refiriendo aquí que Dios sí toma en cuenta que tus hijos te obedezcan a ti. Dios sí considera, sí le da importancia a la actitud de los hijos para con los padres. El que los hijos obedezcan no es nada más para conveniencia tuya o mía, no es de que Dios está de mi lado, ahora de aquí me agarro para que me obedezcan mis hijos. No se trata de eso, sino es porque a Dios le agrada ese comportamiento. A Dios le agrada. Por eso es importante esto, que ellos conozcan a Dios primeramente, que ellos tengan una relación con Dios y nosotros guiarlos allá, no menospreciarlos, hermanos. Y quizá puedas decir, bueno, no los menospreciamos como en aquel tiempo, y imagínate que los dejan ahí abandonados, pobrecitos. Pero también a veces en nuestro contexto, cuando se trata de las cosas de Dios, pensamos que los hijos no tienen importancia o que no lo necesitan. Decimos, no, mira, que vengan y los metemos allá en su clase a que nos los entretengan, pero no velamos por su corazón. Ahí está el menosprecio. Cuando pensamos de esa manera, ahí se encuentra el rechazo. No importa, ya cumplió con venir a la iglesia, aunque se duerma en todo el sermón, aunque no pasa nada. Lo estamos menospreciando. Es importante que al nivel que nosotros como padres estamos creciendo en el conocimiento de Dios, en la cercanía con Dios, de esa misma manera involucremos a nuestros hijos en el entendimiento y el conocimiento de el Padre Celestial. ¿Tú sabes qué sucede muchas veces con nosotros? No nos gusta batallar. No nos gusta batallar. Y decimos, y apenas vengo yo a la iglesia y todavía cargarme a los muchachos aquí. No queremos batallar. Pero déjame decirte una cosa. Tus hijos se encuentran en un mundo de tinieblas, caído y lleno de pecado. Ya lo hemos hablado esto. Y si tus hijos no aprenden a depender y a vivir en el Señor, ellos van a aprender a depender y a vivir en el mundo. Y es muy probable que cuando tratemos de enseñarlos, cuando digamos ya es el tiempo, porque mira, creo que este muchacho se está yendo ya desviado para otro lado y está haciendo cosas que no debe de hacer y está tomando decisiones que no debe de tomar, creo que ya es el tiempo. Te digo una cosa, muy probablemente ya sea muy tarde. Lo más probable es que ya sea muy tarde. Es por eso que la vida cristiana, la familia que es cristiana, que vive en el Señor, tiene que ser Jesús el centro. Tiene que desarrollarse en base a Cristo y solamente a Cristo. Que reconozcan su señorío, cada uno de ellos, no nada más yo y ellos no importan, tenemos que crecer iguales, desarrollarse integralmente como familia para que de esa forma cumplan el mandamiento de obedecer a los padres, no por conveniencia, no por obligación, no por imposición, sino porque a Dios le agrada y yo sé que a Dios le agrada, por eso lo hago. Pero para eso necesito una relación con Dios antes. Ahora, ¿qué es obedecer? Obedecer es el cumplimiento sumiso de los mandatos de alguien que tiene autoridad. Esto es obediencia. ¿Qué estamos buscando? ¿O qué pide Dios de los hijos? Sometimiento a los mandatos de alguien que tiene autoridad. Te digo una cosa, es ahí
donde se demuestra el valor que se tiene por la autoridad de la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Si tú me valoras, si tú tienes algún valor por mí, obedece. ¿Te das cuenta? La manera en que demostramos cuánto valor tenemos por la autoridad es en el sometimiento, es en la obediencia. Nosotros como padres tenemos que llevar a nuestros hijos a ese punto. Lo que nos corresponde a ti y a mí es llevar a nuestros hijos en base a la palabra y poner sobre de ellos la responsabilidad de obedecer a sus padres, pero como consecuencia de su relación con Cristo. Quiero que me entiendas bien esto. No por imposición. No simplemente decirle, tienes que obedecerme porque dice así la Biblia. No por imposición, por relación. Si van a hacer lo que sea primeramente como consecuencia de su relación con Cristo. La consecuencia de amar a Cristo, su Señor, se verá reflejada en la obediencia a sus padres. ¿Te das cuenta? Esta obediencia demuestra primeramente el buen sometimiento a Dios y la consecuencia es el buen sometimiento a los padres. Ahora, déjame decirte una cosa importante en esto. La obediencia a los padres está condicionada por la obediencia a Dios. La obediencia a los padres está condicionada por la obediencia a Dios. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ningún mandato de los padres está por encima, escúchame bien, de los mandatos de Dios. Que nos quede bien claro esto. Si un padre quiere obligar a un hijo a pecar, diciendo, hijo, mira, dile a tu mamá que no estoy, que no vine. O hijo, mira, tráete eso, no es tuyo, no importa, tú tráetelo. O quiero que vayas y le digas esto y esto, groserías y malas palabras y los insultes y esto. Cuando un padre trata de obligar a un hijo a pecar, la obediencia a Dios y su santidad son los límites. ¿Sí me explico? El mandato de obedecer a los padres no anula la santidad de Dios. No anula la santidad de Dios. Primero es Dios. Es que mi papá me mandó a hacer esto, que es pecado, pero como dice la Biblia que tengo que obedecerle, queda anulado. Primero es Cristo y su santidad. Ahora, en segundo lugar, el segundo mandamiento que vemos para los hijos, ¿cuál es? Versículo 2. Honra a tu padre. Y esa honra, te digo una cosa, también es nuestra responsabilidad. A ti y a mí como padres de enseñarles a nuestros hijos que en la casa hay obediencia y hay honra desde la más tierna edad, hermanos. Desde que empiezan a hablar o a caminar, ellos entiendan lo que es autoridad y que esa autoridad es representada por los padres, tenemos que guiarlos a que honren, porque de la autoridad viene la honra. Sin autoridad no habrá honra. ¿Cómo nos comportamos nosotros en casa? ¿Dejamos que hagan lo que quieran nuestros hijos? Que entren, que salgan, que suban, que bajen, que digan, que hablen, que griten, que corran. Si no hay autoridad de los padres, no va a haber honra. ¿Qué significa honra? Estamos hablando de esto. Honra se refiere a tratar a los padres o a la autoridad con el mayor de los respetos, es no levantar la voz, es apreciarlos, es darles siempre su lugar, es jamás ofenderlos, mucho menos insultarlos. Para Dios es importante. De hecho, yo no sé si tú sabes que en la ley hay un castigo para aquel que insulta a sus padres. ¿Tú sabes cuál era el castigo para los hijos que insultaban a sus padres? Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldiga a sus padres o a su madre morirá.
morían apedreados. Date cuenta aquí el grado de importancia para Dios que haya honra a los padres por parte de los hijos. El grado de importancia que Dios le da. La responsabilidad que ponen sobre los hijos, que llevan los hijos. ¿Sabías todo esto? Ahora, no nada más queda ahí. Así como hay una gran responsabilidad en los hijos, también ellos tienen un gran privilegio. ¿Sabes tú cuál es? Este mandato de honra a tu padre y a tu madre es el quinto de los 10 mandamientos, pero es el primero que incluye una promesa específica para aquel que lo obedece. ¿Cuál es esa promesa? El versículo 3 dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Por qué hay promesa aquí? ¿Por qué no simplemente Dios dice, hazlo y te callas? ¿Por qué hay una promesa aquí? Algo que conocemos de Cristo a lo largo de la Escritura es que tiene el especial cuidado para aquellos que son menospreciados. En cuanto a las viudas, los huérfanos, las mujeres y los niños, vemos un especial cuidado de parte de Dios. Y en este caso, Dios está dando una promesa hermosa para los hijos obedientes. A Dios le importa y le interesa tanto la integridad familiar. A Dios le interesa tanto la unidad familiar que propone, que ofrece una promesa hermosa de larga vida, de una buena vida. Dios quiere que haya unidad, Dios quiere que vivamos en esa unidad. Ahora, en segundo lugar, si un hijo sabía honrar a sus padres terrenales, ¿sabes qué iba a pasar? También iba a ser más fácil para ellos aprender a honrar a su Padre Celestial. Es por eso que Dios involucra esta promesa acá. Pero en las familias donde no hay honra para los padres o ni siquiera hay padres, es más complicado que un hijo pueda confiar plenamente en Dios. No digo que sea imposible, pero sí es más difícil. Es más complicado. El concepto de padre es difícil de entender cuando no se tiene un ejemplo en casa. ¿Te das cuenta? Tengamos en cuenta, padres, que nuestro ejemplo para nuestros hijos es importante al nivel que impacta en su relación con Dios. Ellos van a ver a Dios como te ven a ti como padre. ¿Te das cuenta? ¿Qué les estás enseñando? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo para con ellos? ¿Qué imagen estás demostrando de Dios en tu vida, en tu trato, en tu comportamiento? Porque esa es la imagen del Padre Celestial que los hijos están haciendo. Nos toca a ti y a mí. Nuestro papel como padres, guiarlos, enseñarlos. No solamente un cuidado físico, sino también espiritual. ¿Estás de acuerdo? Y es por esto, cuán importante, ¿verdad?, que Pablo incluso trae el versículo 4 que mete el tema en relación ahora de los padres para con los hijos. ¿Y qué les dice? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor, porque es importante para Dios, entendamos eso. Tu actitud, tu comportamiento, tu manera de vivir tu vida cristiana es importante. En este versículo ahora encontramos dos mandatos para los padres en cuanto a su responsabilidad con los hijos. Uno negativo, lo que no se debe de hacer, y uno positivo, lo que tenemos que hacer. Primeramente, ¿qué dice? No provoques a ira. Y aquí quizás reprobamos todos. No provoques a ira. Muchas situaciones, muchas actitudes que tenemos llevan a nuestros hijos a amargarlos, a provocarlos. ¿Y qué pasa cuando ellos crecen en un ambiente así? Les llega el desaliento, les llega la rebeldía. De hecho, Colosenses 3:21, que va paralelo, como dijimos hace un momento, dice: padres, no exasperen a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Esta palabra exasperar es muchísimo más amplia.
trae una idea y un sentido de quebrantar, de romper, descorazonar, desesperanzar, sacarles el aire significa literalmente. Cuando tú y yo nos comportamos de tal manera que los provocamos a ir a ellos, estamos provocando una ruptura en ellos, en su vida espiritual. Y es ahí donde encontramos hijos desalentados, desanimados, inseguros, sin iniciativa, resignados, y no solamente con los padres, sino también con el cristianismo. ¿Te das cuenta? Muchos de nosotros. ¿Qué actitudes, qué cosas desalientan a los hijos? Quizá no acabamos y sacamos todas, ¿verdad? Nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Pero quiero mostrarte solamente algunas que creo yo que nos pueden ayudar a pensar un poco nuestra actitud. Por ejemplo, que los padres sean hipócritas. ¿Qué es esto? Padres de doble ánimo, ¿sí? Que es un comportamiento para con ellos y un comportamiento para con todos los demás. A ellos los trato de una forma y a los demás los trato de otra forma. ¿Eso es ser hipócrita? Un comportamiento en la iglesia y otro comportamiento en la casa. En la iglesia es todo gloria a Dios, aleluya. Y en la casa es chinches bravas, no sé qué tanto sacamos de palabrerías. La esposa que exige que le obedezcan los hijos, pero ella no se somete a su esposo. Eso es ser hipócrita. El padre que le dice que no haga algo, pero él sí lo hace descaradamente. Tú no digas groserías, pero yo sí digo. Tú no digas mentiras, pero yo sí las doy. Que los padres sean hipócritas. Que los padres prefieran a un hijo o a una hija más que al otro. Las comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermano? Ojalá fueras como tu primo. ¿Por qué no eres como esto? Esto los destruye. Que los trates injustamente. Exigirles cosas irrazonables sin tomar en cuenta su inexperiencia o su inmadurez. Tienes que hacer esto, pero ni siquiera le enseñamos cómo hacerlo. Y si no lo hacen bien, ¿qué? Los castigamos. Eso es ser injusto. Los castigamos también impulsivamente por algo que normalmente los dejamos hacer, pero hoy, como vengo de malas, hoy sí te disciplino. Nunca te he dicho nada de que te avientes del mueble, que te avientas y te avientas, pero hoy te disciplino. Eso es injusto. Que los castiguen con brutalidad cuando venimos cansados, cargados, enojados con el trabajo, con la esposa, con el esposo, y nos desquitamos con ellos brutalmente, los desalienta, los rompemos. Que haya insultos o agresiones verbales. Les rompemos todo su valor y lo echamos a la basura con nuestras palabras. Insultos. Eres un tonto, eres un burro, eres un inútil, no sirves para nada. Y palabras altisonantes que, por respeto a ustedes, no las voy a decir. Eso los rompe completamente. Que se burlen de ellos o los ridiculicen. Hay padres que no saben corregir a sus hijos sin levantar la voz, sin gritar, sin hablarles con ironía, sin hablarles con aspereza. Que los disciplinan delante de la gente, ridiculizándolos completamente delante de otras personas. Los estamos exasperando. Cuando los tratamos bruscamente, con jalones, con golpes, les decimos, para que te hagas hombrecito. Aguántate. No seas nena. Los tratamos de esa forma, que les hagamos promesas y no cumplamos con nuestra palabra, tanto para bien y para mal. Si les decimos que si se portan bien les vamos a dar algo y no se los damos, si les decimos que si se portan mal los vamos a castigar y no los castigamos, es lo mismo, los destruimos. Cuando les señalamos sus faltas, pero no alabamos sus virtudes.
Señalamos nada más, eres malo, eres malo, eres malo, y cuando hacen bien, termina por desanimar. Dime una cosa, si nos decimos cristianos y los tratamos de esta manera, ¿crees que ellos van a querer acercarse a Dios y verlo como un Padre amoroso? Por eso tenemos tanto joven alejado, tanto joven fuera de la iglesia, de las cosas de Dios, y no quieren saber nada de Dios por nuestra actitud para con ellos. Hermanos, la Biblia nos hace mucho énfasis que nuestros hijos debemos dejarles el legado de la palabra. Dice Deuteronomio 6:7 que donde quiera que tú andes, cuando te levantes, cuando te acuestes en la mesa, sobre el camino, el legado de la palabra siempre, y la instrucción del Señor siempre. Pero si nosotros les humillamos, no cumplimos nuestras promesas, no somos justos con ellos, ese es el legado que le estamos dejando. Es acá donde Pablo da el segundo mandamiento positivo, que es entonces, críalos en disciplina. Edúcalos, dice Pablo, en instrucción del Señor. Ser buen padre no se trata solamente de tenerles estudios, comida, alimento, vestimenta, perdón. No se trata nada más de eso exterior, sino de asumir nuestra responsabilidad de educarlos según, dice ahí, la instrucción de Dios. Su educación, su crianza, la manera de vivir, pero conforme a Dios. De eso se trata, criarlos en el Señor. ¿Sabías tú que hay 4 áreas en la vida de un niño que los forman? Encontramos la formación física. ¿Qué es esto? Nos preocupamos que tengan alimentos, salud, higiene, vestimenta. Encontramos la formación de carácter, que sean honrados, responsables, amables. Encontramos la formación social, ¿verdad? Y en todo esto nos involucramos. Que tengan estudios, profesión, trabajo, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una más que tiene que abarcar todas las otras, y es la formación espiritual. Conocimiento de Dios, conocimiento de su reino, la instrucción de su palabra, en la fe, en la oración, en la santidad. Eso es lo que muchas veces nosotros como padres no tomamos en cuenta para nuestros hijos. Fallamos en la crianza de nuestros hijos. No nos importa su vida espiritual. Es más, pensamos que mientras yo esté bien, entonces todo lo demás va a estar bien, pero eso no es lo que la instrucción de Dios dice. La sociedad va a tratar de imponer su crianza sobre tus hijos. De hecho, ya lo está haciendo. Se está metiendo ya la cosa esta de los géneros, toda esa ideología, en las escuelas, en el gobierno, en las películas. Ya no hay película que no metan una tontería de esas. En todos lados estamos viendo cómo es que ellos están siendo criados a favor y a beneficio de su ideología. Es importante que tú y yo no caigamos en la presión del mundo, sino que más bien volvamos a lo que Dios nos enseña, a la instrucción de Dios, que Dios todavía está diciendo, hazlo a mi manera, porque mi manera es mejor. Mi manera es mejor, y su manera está en la palabra, hermanos. Que haya instrucción del Señor. Llevarlos al Señor. Mira, quizá alguna situación que has vivido o has pasado con tus hijos, has perdido la autoridad para con ellos. Yo no sé. Tal vez tú digas, ok, todo esto suena muy bonito, pero yo ya no puedo, ya perdí eso con mis hijos, ya perdí eso con mi esposa o mi esposo. He perdido autoridad. Déjame decirte algo. La autoridad de Dios aún sigue vigente. La Biblia es tu autoridad ahora. Y vale la pena el venir quebrado, así como estás, delante de tus hijos. Decirles, hijos,
Yo sé que he fallado. Yo sé que he perdido autoridad para con ustedes. Yo sé lo que he hecho mal. Sé que mi palabra mía no vale ahora. Es por eso que te traigo la palabra de Dios. Y quiero que conozcamos juntos la palabra de Dios. Nos toca a ti y a mí criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ya no la mía. Yo lo intenté hacer, lo traté de hacer y no pude hacerlo. Fallé todas las veces, lo intenté y fallé. Pero Dios no falla, Dios es fiel. Y a Dios le importa que vuelva tu hijo. A Dios le importa que vuelvas tú a Él. A Dios le importa que los dos estén cerca, sus corazones se conozcan. Porque ahí Dios quiere glorificarse en tu familia, en tu relación con tus hijos. Esa nueva identidad que Cristo nos dio nos da la capacidad. Yo no digo que vayas en tus fuerzas. Al contrario, rinde tus fuerzas. Y ahora ve en la nueva identidad que Cristo te ha dado en amor, paz, bondad, unidad. Es en Él. Es en Él. Comencemos a tomar decisiones sabias en la relación que tenemos con nuestros hijos. Nos va a tocar renunciar a mucho, pero se trata de que Cristo se glorifique en nuestra familia. Toda la gloria sea para Cristo. Sea para Cristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.